Muy buenas noches, distinguido público presente. Vamos a dar continuidad a las jornadas académicas dispuestas para el día de hoy en el quinto Seminario Internacional Multidisciplinario Académico de Derecho. Para el día de hoy tenemos como conferencista invitado al doctor Antonio Salamanca, conferencista internacional. El PhD Antonio Salamanca va a intervenir con su tema el conocimiento como derecho humano universal. El doctor Antonio Salamanca Serrano, nacido en Córdoba, España, ha obtenido los siguientes títulos superiores. Es PhD en Humanidades, Filosofía Política, ha obtenido su título en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El doctor también es PhD en Derecho Universal Nacional de Educación a Distancia, UNED, Madrid 2003. PhD en Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid. Ha obtenido maestría en Derechos Humanos, maestría en Derecho Comercial Internacional, licenciado en Derecho, entre otros títulos, todos obtenidos en magisterios. Entre los idiomas que habla se encuentra el español, el inglés, francés, portugués e italiano. Ha impartido docencia universitaria en diferentes universidades dentro y fuera del país. Asimismo, ha publicado diferentes obras, libros monográficos como La Sociedad Socialista del Conocimiento, Teoría Socialista del Derecho, Filosofía de la Revolución, Política de la Revolución, El Derecho a la Revolución, entre otros. Ha realizado libros en coautoría como por ejemplo Salamanca Serrano los hijos, Código de Derechos Humanos de los Pueblos, Derechos Humanos de los Pueblos y Derechos de la Naturaleza, entre otros. Demos pues un fuerte aplauso al doctor PhD Antonio Salamanca para todos ustedes en esta noche. Buenas noches, compañeros, gracias por estar acá, gracias también por la invitación al señor Lauro y a la señora María Elena. Es la segunda ocasión que tengo el placer de compartir con ustedes algunas reflexiones. El tema de hoy que quisiera también poner a consideración crítica de ustedes, por eso aprovecharé para dejar al final unos minutos también tiempito para observaciones críticas y comentarios, es, más allá del título general que estaba en la ponencia, más en concreto es algunas consideraciones críticas de la Ley Orgánica de Comunicación en el encaje que pueda tener dentro del horizonte del socialismo del buen vivir o de la sociedad socialista del conocimiento. Luego veremos de dónde salen estos conceptos. Sin más preámbulos, quisiera decir que el acercamiento que voy a hacer es un poco sociopolítico, sociojurídico, ¿no? al tema. Porque, entre otras cosas, también conviene romper demasiados enfoques, a veces exegéticos al derecho, y meterle en la vida también de la implicación de la praxis sociopolítica. El derecho es una praxis también política, jurídica, claro, pero es política, es una praxis social. De ahí vive y de ahí bebe. Entonces, conviene también abrir un poco el horizonte de los acercamientos a la temática. Y hay otra razón también de por qué presentarles este tema, aparte de compartir, digamos, el trabajo que estoy haciendo últimamente, y es el de la pertinencia en el tiempo de esta ley, de esta nueva normativa. Hace prácticamente 3 meses, el 25 de junio del 2013, se publica en el registro oficial y entra en vigor la nueva Ley Orgánica de Comunicación. 3 meses en los que esta ley está pendiente también de su reglamentación próximamente y que se le vaya habilitando algunas instituciones para la implementación de la ley. Posiblemente mañana o en los próximos días la Superintendencia de Información y Comunicación esté ya designada con sus atribuciones y sus funciones. Digamos, en este contexto y en este marco, quisiera
quisiera hacer entonces esta presentación. Voy a estructurarla, digamos, como en 4 puntos. Una presentación rápida de algunos del contenido de la ley, pero incidiendo en algunos puntos interesantes, a mi modo de ver, y polémicos algunos. Luego, un segundo momento es enmarcar esto en el horizonte del socialismo del buen vivir. Finalmente, ¿qué tiene que aportar esta ley? ¿Qué puede aportar? ¿Qué papel juega en ese socialismo o sociedad socialista del conocimiento? Y aportaciones críticas jurídicas para esa construcción de esa sociedad. Como pueden ver ustedes, por el enfoque de la presentación, políticamente está clarito mi posicionamiento, no dogmático, pero sí claro con el socialismo. Es decir, me descubro desde el principio, y porque entre otras cosas entiendo también que el derecho tiene también que poner sus cartas sobre la mesa, no es algo neutro ni algo aséptico, y tiene siempre un posicionamiento político, y también hay que decirlo. Digo, no dogmáticamente, críticamente, y desde luego tampoco gubernamentalmente a favor o en contra, sino desde el punto de vista académico, un enfoque que pretende ser fiel o intenta ser fiel a la realidad o a los hechos. En primer lugar, algunos datos rápidos de la ley. La ley nace, como digo, para dar cumplimiento a un mandato, a una disposición transitoria primera de la Constitución que encarga a los constituyentes esta ley. Pero al mismo tiempo quiere dar respuesta también a un mandato establecido en el artículo 384 de la Constitución, donde se pide la regulación de los derechos de la comunicación. Más allá de esto, hay un mandato popular también, el 7 de mayo del 2011, donde el pueblo le encarga al gobierno que regule la comunicación, la información, el conocimiento, pero en términos generales, la información, los medios de comunicación, para salvaguardar algunos derechos, fundamentalmente el de la democratización de los medios, el de la calidad de la información y también el acceso a la frecuencia de una forma más descentralizada y más democrática. Más allá del ámbito nacional, en el ámbito regional, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce y también pide la garantía del derecho a la información, a la libertad de expresión, a la opinión. Todo este marco es el que moviliza al gobierno para, después de un largo periodo de polémicas también, poner al servicio del pueblo, a la disposición del pueblo, la Ley Orgánica de Comunicación. De la ley quisiera subrayar los motivos, aunque la exposición de motivos realmente el plano es muy corto. Hay como 4 motivos generales de la ley que indican un poco por dónde quiere ir. Primero, quiere crear un cuerpo normativo para regular y ofrecer ese cuerpo normativo al país. Cuerpo normativo para regular la información, el derecho a la información, a la comunicación en general. Segundo, quiere democratizar, con intención también de la ley, democratizar el acceso a las frecuencias, particularmente salvaguardar el interés público, colectivo de la información, el derecho a la información como bien público, y también, de alguna forma, darle sobre todo con una referencia, darle poder y visibilidad y voz a los que no habían tenido, un deseo de reforzar los medios comunitarios, los medios públicos y los medios comunitarios, luchando contra el oligopolio y el monopolio de los medios que tradicionalmente había existido en el país. Digamos, esos son los 4 motivos generales políticos que van a estar detrás de la ley, claramente tienen una motivación política.
El objeto concreto de la ley es ya, el objeto concreto jurídico, como digo, es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación. Los titulares son todos los ecuatorianos y también los extranjeros que están legalmente en el país y los ecuatorianos que están fuera del país, pero a los que alcance la ley. El contenido que se quiere regular, como digo, se especifica y se divide con contenido de información en lo que van a ser contenido formativo, contenido primeramente informativo, contenidos de opinión, contenidos formativos. Dentro de ellos entran los contenidos culturales, los contenidos de conocimiento, contenidos deportivos y contenidos también que tienen que ver con la publicidad. Esos contenidos se regulan según franjas horarias. Saben ustedes, se establecen franjas horarias para que el interés del menor particularmente esté salvaguardado, y el de los adolescentes se establecen 3 franjas horarias en los que se tienen que distribuir los contenidos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 de la tarde, 10 de la noche, 10 de la noche, 6 de la mañana. Y en función de esa franja horaria hay contenidos, por ejemplo, el contenido de lo que tiene que ver con la violencia, que solamente pueden ser vistos en una franja horaria, la segunda franja horaria para los menores de 18 años acompañados de los adultos, y no en otro horario. Esto puede que tenga importancia si se aplica realmente la ley. Por ejemplo, les digo, les comparto, yo habitualmente vivo en Ruta Valor y Maguay. Cuando voy a Quito y regreso, la dosis de violencia del autobús donde van menores es constante. Si se aplica la ley como debe ser, estas cosas, por ejemplo, tienen que prohibirse, y cualquier persona puede denunciarlo dirigiéndose directamente al superintendente, porque está violando los códigos deontológicos mínimos que establece la ley. Bueno, más allá, digamos, de este contenido jurídico propio, la ley establece también unos principios generales. Voy a mencionar algunos, pero el importante es el séptimo, bueno, aquí le llamo el séptimo, que es el código deontológico que establece la ley como mínimo obligatorio para toda la normativa. Pero algunos, por mencionar, importante, primero, la democratización de la comunicación, una acción afirmativa por los sectores tradicionalmente excluidos de comunidades y demás, donde no han tenido opción ni acceso a los medios, sea televisión, sea radio, sea prensa. El principio de participación, el intercultural y plurinacional, el del interés superior de los menores, de los niños y menores, el de transparencia. Pero mencionaba que quisiera insistir en el último, código deontológico. Se establece como obligatorio para los medios un código deontológico mínimo que tienen que respetar los medios. El código organiza los derechos, digamos, en varios grupos. El primero de los grupos son los que tienen que ver con la dignidad humana. El segundo de los grupos es el que tiene que ver con las normas referidas a los grupos de atención prioritaria, es decir, la inclusión de aquellos sectores marginales y a veces con ciertas condiciones especiales que no pueden ser discriminados. Llámese personas con capacidades especiales, menores, personas de otra cultura y también los ancianos en los programas de televisión. Luego está también un conjunto de derechos para el ejercicio de la profesión y un conjunto de derechos para los medios de comunicación. De los profesionales de la información, bueno, son los típicos derechos: derecho a la no censura previa, derecho al secreto a no revelar la fuente, al secreto de la fuente, derecho en general a no ser violentado en la presentación de la información, bueno, una serie de derechos. Quisiera centrarme en el derecho de los medios de comunicación, un derecho concreto que ha generado polémica, que es el del linchamiento mediático, derecho o un
una obligación o derecho, según se vea, establecido también para los medios, que es el del linchamiento mediático. Literalmente se define el linchamiento mediático del siguiente modo. Se dice: se entiende por tal la difusión de información concertada y reiterada de manera directa o por terceros a través de los medios de comunicación, destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Tal vez si hay tiempo luego podemos hablar, si tienen interés en la pregunta. Esto acá debate porque es un tipo nuevo que no está. Se une por una parte el linchamiento y por otra parte la parte mediática, el linchamiento con una terminología, digamos, propia, digamos, de prácticas delictivas que están penadas, pero no se aplicaba al ámbito mediático, y aquí la novedad, aplicarla al ámbito mediático. Enseguida ha habido alarmas y algunos han visto peligros de que pueda ser utilizado por el gobierno de turno como una de las medidas de criminalización de la protesta social, y otros, desde la izquierda también, están defendiendo este nuevo tipo, si acaba siendo un tipo penal, pero esta nueva figura jurídica del linchamiento mediático, porque dar un pasito más allá desde el positivismo jurídico digamos, a la creación jurídica del derecho, y dar un pasito más allá en el compromiso de las leyes de comunicación frente a la oligarquía tradicional de los medios y a los grandes capataces o senderos mediáticos. Digo que luego podemos discutir, pero creo que es una novedad rica de la ley, muy sugerente, y que perfectamente cabe como forma jurídica, como incluso podría pensarse como tipo penal, ¿no? Luego, la ley también habla de una serie de derechos, o de alguna manera aborda, después de estos principios generales en el Código Deontológico, establece cuáles son, digamos, los derechos de la comunicación. Y habla de derechos, los clasifica en varios grupos. Primero, derechos de libertad, y dentro de los derechos de libertad, el principal, a mi modo de ver, por la importancia que tiene, es el derecho a la información, pero define la información, la información como un bien, esto es importante, bien público, como un bien público, y la comunicación, los medios de comunicación, como servicio público. Esto de bien público considerar la información, también la opinión, la expresión, digamos, el conocimiento también. Hago un paréntesis aquí. La ley, y una crítica, por eso voy haciendo algunas críticas hacia la ley constructiva, creo. La ley podría haber sido más una ley de comunicación, porque en algunos momentos parece una ley de medios, que no está mal, pero la comunicación es mucho más que los medios. Y la comunicación es información, pero es mucho más que la información. La comunicación engloba la información, la opinión, pero tanto la comunicación como la expresión también deben de incluir, a mi modo de ver, el conocimiento. Y no está de alguna manera indirectamente cuando habla de los contenidos formativos a los que tienen que servir los medios, pero no está desarrollado eso. Tampoco la exposición de motivos de la ley, aprovecho también para hacer una observación sobre el principio, la exposición de motivos de la ley o el preámbulo de la ley tampoco contextualiza la ley, digamos, con la riqueza que podría haberlo hecho, en tanto en cuanto que es una deuda histórica con el pueblo silenciado por siglos, que ha sido expropiado del espacio radioeléctrico, ha sido expropiado de los medios, ha sido expropiado de la generación, de la producción de la información, de la noticia, de la circulación y de la apropiación de esa información, opinión y conocimiento. Entonces, digamos, este acercamiento no está en la ley, pero tal como está, no es que esté mal, muy aprovechable y puede contribuir, como veremos más adelante, a la transformación del país, pero en la parte, como les digo, esta
del acercamiento a la información, pues como que se queda coja en algunos puntos, pero no en este, que en mi modo de ver creo que es importantísimo de considerar y dejar clarito que la información es un bien público. Terminaré luego con un proverbio que aquí, un proverbio africano importante para entender el horizonte al que debe moverse la ley. Este proverbio dice que el conocimiento, así como la libertad y el amor, crecen y florecen cuanto más se comparten. Son bienes especiales que, a diferencia de algunos bienes escasos que cuando se usan y se consumen, se reduce el bien y aparece la escasez del bien por su rareza, el conocimiento, así como la información y la opinión compartida, crecen cuando se comparten. Por tanto, son inagotables, pero además son para la vida y la satisfacción de las necesidades cognitivas de toda la población. Bienes públicos universales, bienes públicos que deben ser gratuitos, bienes públicos inagotables y no sujetos a la apropiación privada y a la especulación privada. Bueno, dicho esto, como importante de la información, la ley también habla o recoge otro grupo de derechos, que es el grupo de derechos de la igualdad y el grupo de derechos de la interculturalidad. Y aquí engloba derechos, por ejemplo, como el derecho de acceso a las frecuencias, el derecho de acceso siendo reconocido en la diversidad y en la plurinacionalidad de los sujetos que quieren acceder a esa frecuencia. Están también los derechos de acceso de las personas con discapacidad, el derecho a la participación ciudadana en el control y en la gestión también de los medios, importantísimo también para la democratización de los medios. Y luego habla finalmente o engloba otro conjunto de derechos que son el conjunto de derechos de los comunicadores. Y aquí recoge los derechos de los comunicadores, algunos de los que insinuaba antes, y uno importante que la ley aporta es los derechos laborales de los comunicadores, para protegerlos, el derecho al acceso al seguro, a un salario digno, y a ser protegido en su trabajo, a ser protegido también su cualificación para que vaya acorde a su remuneración, dignificar también el sujeto productor de la noticia, de la información y de la opinión, para garantizar también que esta democratización de los medios vaya acompañada con el reconocimiento del derecho de quienes están trabajando en los medios. Y luego la ley habla de un sistema, en el título tercero habla de un sistema de comunicación, un sistema de comunicación y de medios. Y es interesante porque este sistema, si se articulase bien, podría articular una ley de comunicación que no sea solo ley de medios y articularla también con el derecho al conocimiento, que no está tan recogido aquí en la ley, que debería articularlo también, enlazarlo también con esta sociedad del conocimiento. Y articularse también con una ley de propiedad intelectual socialista, diferente a la ley de propiedad intelectual del capital. De alguna manera define lo que es ese sistema de comunicación, la ley, y dice que el sistema de comunicación son instituciones públicas, privadas, que colaboran también, un conjunto de normativas y demás. Y dentro de las instituciones menciona dos principales, la del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación. Estas dos instituciones, cada una con sus funciones, un consejo consultivo también forma parte de este consejo regulador, van a ser receptoras de denuncias administrativas de quienes violen o se sientan atropellados en sus derechos por los medios, sin perjuicio de que pueda haber sanciones también penales o civiles. Pero, si se hablase de sistema, y aunque se desarrolla posteriormente la ley, se podría integrar ahí dos elementos que no están así en un principio, metidos en el sistema. Uno tiene que ver con el espacio radioeléctrico,
y otro tiene que ver propiamente con cuáles son esos medios de comunicación. Sobre el espacio radioeléctrico, la ley da unos pasos importantes. Considera al espacio radioeléctrico un bien público inimpagable, imprescriptible y no enajenable. Esto es fundamental también porque nos han hecho creer desde muy atrás que el espacio radioeléctrico es propiedad de quienes han disfrutado la hacienda mediática, ¿no? Y el espacio radioeléctrico es del pueblo, siempre debe ser del pueblo. Digamos, no hay razón alguna, como es como querer privatizar el aire o querer privatizar el agua, ¿no? El espacio radioeléctrico es un bien público. Las concesiones que se hacen del espacio radioeléctrico son concesiones que no le dan título de propiedad a quien las recibe y por tanto no forman parte nunca de su patrimonio. Se les pone en la ley algunas trabas para evitar que haya concentración de medios en el espacio radioeléctrico. Una de ellas es que un operador o quien disfrute de una concesión a nivel nacional de televisión o radio pueda acumular otra, o que pueda pasársela a otra para que la disfrute otra aunque él sea el titular, o que en una provincia pueda haber personas que disfruten de otra concesión cuando tienes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Son limitaciones que se ponen en la ley para evitar que el espacio radioeléctrico acabe siendo monopolizado por los jefes de latifundios mediáticos tradicionales, ¿no? Y después ya concretamente con respecto a los medios, se diferencian en los medios, se me olvidaba, algo interesante también que tiene la ley, y es que divide el espacio de frecuencia, el espacio radioeléctrico, en función de 33% para el Estado, 33% privado y 34% para los medios comunitarios, con el derecho que tienen de discriminación positiva, si quieren, de acceso en los próximos años para empoderar a los medios comunitarios para que la voz de las comunidades puedan salir a la luz y los invisibilizados puedan recuperar su voz, su palabra y puedan transmitir sus informaciones. Esto es interesante y ojalá se materialice y la ley en este caso no acabe siendo un mero discurso sin saliva, sino que acabe siendo un satisfactor jurídico con poder real de satisfacer esa necesidad y ese bien jurídico. Bueno, dicho esto, con respecto a los medios, diferencia de los medios entre medios públicos, privados y comunitarios, pero los considera de ámbito nacional aquellos que hay diferencias, los va a considerar nacionales cuando, por ejemplo, a los audiovisuales o las diferencias entre audiovisuales y escritos, los audiovisuales cuando alcanzan el 30% mínimo de la población según el último censo o tienen una matriz y más de 6 antenas por lo menos en 2 provincias, en 2 regiones naturales, y en el caso de los medios escritos, cuando va más allá de una provincia también alcanza más del 30% de la población según el último censo. Bien, digamos, por describir un poco lo que es la ley, la parte última es interesante porque ya le pone obligaciones a los medios y le establece 7 responsabilidades. Las 7 responsabilidades para los medios son: primera, respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. Segunda, desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos. Esta es importante también, porque la opinión y la libertad de expresión deben tender a ser una opinión bien formada y una libertad de expresión para que sea bien formada. Acatar la Constitución, está dentro del marco de la Constitución y las leyes. Promover espacios de encuentro y de inclusión para evitar conflictos. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad.
servir de canal para las denuncias y abusos también de los servidores públicos, de los funcionarios, para eso están también los medios, es una de las obligaciones que tienen los medios también, e impedir la publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista y demás. Bueno, estas son obligaciones fundamentales que le establecen a los medios. Por tanto, como ven ustedes, el horizonte para los medios es la Constitución, los derechos humanos, la inclusión, intentar vehicular espacios de diálogo para acabar con los conflictos, la defensa de la soberanía nacional y también la integración regional, la paz y ir contra esa publicidad engañosa, sexista y demás. Esas son obligaciones. Digamos, en términos generales, sería un poco la caracterización de la ley. Hay más partes, está también todas las competencias que tiene, por ejemplo, el superintendente para recibir los reclamos y demás, y la protección a la producción nacional, la regulación para fomentar la producción nacional y demás. Bien, pero no me voy a detener en esto. Este marco general de la ley ¿para qué sirve? Y aquí es donde viene, digamos, el segundo punto de la ponencia, es al servicio del socialismo de buen vivir, del suma causa. No sé si algunos de ustedes han tenido ocasión de ver el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir. Ha coincidido en el tiempo con la ley, un poquito más tarde se aprobó, pero el Plan Nacional para el Buen Vivir, como ustedes saben, tiene rango constitucional, es de obligatoria observancia para las instituciones públicas, y las privadas también lo tienen que tener en cuenta. Forma parte, digamos, de la orientación de políticas públicas del país. Hay una novedad en este Plan Nacional para el Buen Vivir con respecto al anterior, y es que introduce el concepto, varios conceptos, pero uno de ellos, más claramente, el de socialismo del buen vivir. Por lo menos en 16 ocasiones pone como el horizonte político de las políticas públicas para los próximos 4 años, 2013-2017, el socialismo del buen vivir. Aquí ustedes habrán oído pues que algunos académicos cuestionan el contenido, que si no hay claridad, que si no hay definición, que si no hay un consenso de qué es esto del socialismo del buen vivir. No entramos en esta cuestión, porque de alguna forma el contenido se puede indirectamente ver, el contenido de la definición, en los 12 objetivos que establece para estos 4 años ese plan. De los 12 objetivos hay 5 a los que la ley orgánica de comunicación puede servir, debe servir y debe problematizar también, por lo menos 5. Yo creo que como mediación vale para todos. Esta ley es un medio, es una mediación para todos, para todas las políticas públicas. Difícilmente se va a poder materializar una política pública sin esta buena ley que debe funcionar bien de comunicación. Pero hay 5, como digo, objetivos de este Plan Nacional para el Buen Vivir. Uno de ellos es la democratización del Estado y el reforzamiento del poder popular. Si se refuerzan las televisiones, las radios comunitarias, esto puede ser un medio realmente para la conformación del Estado en el territorio, para el fortalecimiento y la democratización del Estado. Otra es la inclusión social, otro de los 5, digamos, en los que afecta, es la inclusión social de las personas, que ayuda a la inclusión social de las personas excluidas del sistema. Otro es el de potenciar, el de fortalecer o animar las capacidades y potenciar todo el poder, valga la redundancia, del pueblo ecuatoriano, estimularlo. Otra es buscar la transformación de la matriz productiva, otro de los objetivos, contribuir a la transformación de la matriz productiva hacia una sociedad socialista del conocimiento, una sociedad del conocimiento, de primario exportadora
a una sociedad del conocimiento. Esto lo veremos posteriormente, pero es otro de los principios, pero de los objetivos del plan. Pero hay otro que es el que me interesa a mí aquí resaltar, y que tal vez sea polémico, pero bueno, para eso es la academia, para problematizar. Es el de ayudar a consolidar la soberanía nacional, la paz y la integración regional. Otro de los objetivos del plan. ¿Cómo sirve la ley, cómo debe de servir la ley de comunicación a este objetivo? Miren, y aquí viene el contenido también político que tiene el derecho y que necesariamente el sociológico y el político que tiene el derecho. El derecho no son normas caídas del cielo, están en un contexto histórico siempre y sometidas a las contradicciones. Esta ley, pero no solamente la ley, el país, ustedes mismos no están viviendo estos días, estamos viviendo estos días en situación de paz, de calma, sino discutible, yo lo veo así también. En el campo internacional hay una guerra, varias guerras, pero algunos autores llaman que desde que Obama llegó al poder declaró una especie de guerra irregular, Smart Power, que llamaba, para hacerle frente desde una guerra de cuarta generación a algunos países y a algunas regiones del mundo. En concreto, esta guerra de cuarta generación, así le llaman, ataca como siempre la tradicional por varios frentes. Uno de los frentes es el militar, con la amenaza militar, o en algunos casos la intervención militar. Otro es la asfixia económica, y otro es el ideológico, es el mediático. Hoy le están dando más importancia al mediático porque pueden ganar la voluntad de los pueblos sin prácticamente a veces disparar un tiro. Le están apostando fuertemente al mediático. De manera que esta guerra irregular de cuarta generación tiene en el frente mediático uno de los componentes esenciales. Chomsky dice que el funcionamiento de esos laboratorios psicológicos que organizan la guerra mediática a través de los medios ya tienen como su estructura, ¿no?, organizada. Primero, banalizan noticias importantes, distraen a la gente, la embrutecen, le hacen disfrutar, por ejemplo, de cuestiones superficiales, le dan informaciones equivocadas para conclusiones erróneas. A veces les van predisponiendo decisiones que ya están pensadas y están tomadas, las presentan como que se están en debate para ir acomodando a la población para que puedan aceptar. Y presentan la realidad internacional al servicio oculto, pero al servicio de los intereses imperiales, ¿no? Este horizonte, digamos, de guerra mediática y este contenido de la guerra mediática es el que ha llevado, por ejemplo, se van a cumplir ahora dentro de unos días tres años de 30 del intento de golpe de Estado, o de, bueno, magnicidio, como se quiere llamar acá. Un año antes, el 20, no recuerdo más, pero la última semana del mes de junio, en Honduras, 28 creo, también sacaron al presidente a punta de pistola del país y los medios encubrieron todo aquello, pero no ha sido eso únicamente en este tiempo. En el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, ha habido una guerra sistemática de los medios contra estos países, entre otros. No solo, también hemos visto contra Libia, ocultando la invasión a Libia, justificándola como que era una liberación del pueblo y llevarle a la democracia, el mismo argumento y el mismo, digamos, el mismo sistema que quieren aplicar en Siria. Es decir, la guerra mediática, el ocultamiento de los medios, está a la orden del día. Entonces, esta ley viene en un contexto de guerra. Si ustedes piensan que porque no hay tiros, no hay guerra, yo creo que es un análisis erróneo. Hay guerra y hay una guerra de cuarta generación, quieran llamarla, pero en el ámbito mediático hay una guerra mediática bien orquestada.
En este contexto de guerra mediática, los países de América Latina, algunos del ALBA, han intentado hacer frente. Por ejemplo, y hacer frente con sus propias leyes de comunicación o con regulaciones que tienen que ver con la comunicación. Ahora un poquito más. En Argentina, por ejemplo, en el 2009 se aprueba la ley de servicios de comunicación audiovisual, que intenta algo parecido a lo de acá. Clarín enseguida, antes y después, en la ofensiva contra el gobierno. No estoy justificando, ni quiero aquí salir en apoyo no del gobierno de Cristina, simplemente es dejar en evidencia lo que el grupo Clarín, un grupo mediático fuerte y potente del articulio mediático de esas corporaciones en América Latina, de esas 6 grandes corporaciones anglosajonas que dominan el mundo, y de las 9 que dominan América Latina, y algunas de ellas aquí en Ecuador. El grupo Clarín sale al ataque. En Uruguay, en el 2007, también se aprueba un proyecto de ley que obliga al Estado a promover y garantizar la existencia de medios de radio comunitaria. En Cuba, bueno, ya saben ustedes permanentemente el ataque mediático a Cuba, que en Cuba no hay libertad de expresión, que en Cuba todos los medios son del Estado y que allí Cuba tiene sus problemas en la libertad de expresión y en los medios. Seguramente se puede reforzar la crítica y la autocrítica dentro de los medios y demás, pero sí han conseguido algo que a veces se oculta. Dejar clarito desde hace tiempo que el espacio radioeléctrico y los medios, el espacio radioeléctrico del pueblo y que los medios son un servicio público. La publicidad está sometida al interés general y no al revés. No son corporaciones mediáticas que someten informaciones y opiniones sin separarlas muchas veces, confundiendo a la gente, confundiendo editoriales y publicidades también, editoriales sean radiofónicas o en los medios, al servicio del consumo, de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Pero en Venezuela pasa igual también, con la ley de resorte allá, la ley de responsabilidad de los medios y la propia Constitución que exige como en esta la veracidad de la información. Otro ataque sistemático también a los medios públicos porque quieren establecer cosas que nos parecen de sentido común, que la información tiene que ser contrastada y veraz, que el espacio radioeléctrico es del pueblo, que las concesiones, si no respetan la Constitución y los derechos fundamentales, los derechos humanos pueden revertirse, y que las concesiones no dan derecho patrimonial a quien disfruta de ellas, y que antes está el derecho del ciudadano que el derecho de que disfruta de los medios, ¿no? Como digo, los pueblos latinoamericanos han intentado, con este sector más movilizado de la izquierda, con su claroscuro en América Latina, ir dando pasos. En el caso concreto del Ecuador, un poco ustedes la historia, yo no conocía, llevo acá 2 años, y no conocía, cuando empecé un poco a ver el caso ecuatoriano, no conocía que acá en el país, me parece que lo habíamos comentado ya esto, tal vez el año pasado, no tenía, hasta el 2008 no tenía una televisión pública ni una agencia nacional de noticias. Si un país, ¿cómo puede tener soberanía en su información si no dispone de medios públicos para salvaguardar el interés público? Y las agencias de información están mediadas o mediatizadas. Pero es que todavía, incluso aunque se están dando pasos, Telesur, por ejemplo, Vive Televisión en Venezuela y otras digamos, articulaciones mediáticas a nivel regional, todavía los servidores públicos están en Estados Unidos. No hay un servidor público regional articulador a nivel regional de estos países que quieren dar pasitos hacia la construcción de esta nueva sociedad más allá del paradigma del capital. En el 2008 había aquí en el país, seguramente ustedes los conocen bastante mejor que yo, estos 8 grupos mediáticos que estaban
muy vinculado, vivían en matrimonio con el capital de la banca. El grupo Vivanco, el grupo El Yuri, el grupo Pérez, el grupo Alvarado Roca, el grupo Mantilla Anderson, el grupo Martínez y el grupo Egas. En el siguiente cuadro que pueden ver, un poquito más. Sí. Más, avanzamos. Bueno, aquí el gobierno dispuso que dio un periodo de plazo, o sea, conocen ustedes, para que el poder, el oligopolio económico, particularmente de la banca, se fuese desprendiendo de sus acciones en estas empresas de comunicación. A la fecha de 2012, algunos con mayor o menor claridad han ido desprendiéndose, un poquito más abajo, han ido desprendiéndose de esas participaciones y de esa colusión entre los intereses bancarios, financieros, mercantiles, así al centro de la pantalla completa. Ahí tiene un poco los bancos ecuatorianos y los medios desde el 99 al 2011, qué grupos bancarios tenían qué medios y en el 2011 qué han ido haciendo. Algunos han ido despojando con mayor o menor claridad, algunos han intentado buscar testaferros porque se resisten a perder ese control y demás. Pero, digo, haciendo una crítica también, el espacio radioeléctrico, por ejemplo, que ha sido monopolizado tradicionalmente por estos grupos y que intenta democratizar la ley de comunicación, todavía queda mucho por ser apropiado y puesto al servicio de la gente. Por ejemplo, el espacio radioeléctrico de la telefonía celular. Si puedo bajar un poquito ahí, le voy a dar algunos datos de febrero de este año. En febrero del 2013 había en el país como 17 millones de líneas celulares, 17 millones. De los cuales Claro, el grupo Claro tenía 11, lo que representaba casi el 70%, el 69%. Movistar, 5 millones, el 29% prácticamente. En contraste con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que tenía solo 330.000 líneas, lo que representaba el 1,1%. Si ustedes simplemente ven la cantidad de plata que supone este negocio de la telefonía, que es un negocio que está haciendo uso del espacio radioeléctrico, que es un bien público y que está acumulando privadamente beneficios enormes, uno se da cuenta que el señor Carlos Slim está feliz con la participación acá y la obtención de grandes beneficios de algo que uno se pregunta por qué no lo puede disfrutar el pueblo, ¿no? Cuando las inversiones también son posibles. Queda agradecer que el gobierno en un momento determinado tomó esta decisión. Las concesiones tienen su tiempo, pero cabe pensar que si se quiere avanzar en la soberanía nacional también, aquí hay otro de los caminos por los que se puede circular, y es la reapropiación pública de estas fuentes de riqueza. El gobierno puede perfectamente hacer ese servicio, y barato, además, para que sea accesible a la gente, para que pueda facilitar esto que la ley orgánica pide, también poner este instrumento y esta mediación al servicio del pueblo. Por ejemplo, en Venezuela la telefonía celular pública es bastante más barata que acá en el país, ¿no? Bien, por tanto, digamos, ese horizonte del socialismo de buen vivir, que es un concepto renovado que entra en el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, socialismo del buen vivir, empieza a tener contenido. La Ley Orgánica de Comunicación
comunicación tiene un papel que hacer con mediación, entre otros objetivos, lo digo, pero entre otros, por resumir este capítulo, o esta parte, colaborar en la soberanía regional dentro de la guerra mediática y servir a esta revolución mediática, con todas las limitaciones y con todas las críticas que se le puedan hacer y necesidades de avance y de revisiones que hay que hacer. Pero ese es uno de los papeles que tiene la ley de comunicación en el ámbito regional. Como ven ustedes, ha habido países que van en el mismo camino: Argentina, Bolivia, Cuba, Venezuela, en este ámbito. Desde fuera se critica y se dice, bueno, son los países que están atentando contra la libertad de expresión. Ahora vamos a abordar un poquito de esas categorías en el siguiente capítulo para avanzar. Entonces, cerrando, digamos, esto, en el Plan Nacional para el Buen Vivir aparece una categoría nueva que no estaba en el anterior y que es un poco el desarrollo de ese socialismo del buen vivir, que es la categoría de la sociedad socialista del conocimiento. Y se pone como el horizonte para algo fundamental. Cuando le presentaron el Plan Nacional de Buen Vivir al presidente con todos los objetivos, él dijo, bueno, cambien el orden y yo les voy a decir urgentemente las tres prioridades. Primero, el empoderamiento para él. Primero, el empoderamiento popular y el fortalecimiento del Estado en los territorios. Segundo, la materialización de los derechos humanos y de los derechos constitucionales. Y tercero, el cambio de la matriz productiva para que el país deje de ser primario exportador a convertirse en un país que disfrute de los beneficios de la sociedad del conocimiento. Bueno, el plan va en este camino, pero le pone un apellido a esa sociedad del conocimiento. Sociedad socialista del conocimiento. ¿Y por qué es importante esto? Miren ustedes, no es lo mismo una sociedad capitalista del conocimiento que una sociedad socialista del conocimiento. La sociedad socialista capitalista del conocimiento, que es en la que vivimos, es aquella, bueno, hay varias definiciones, pero la suelen asociar como la unión entre las tecnologías de la información y de la comunicación con el interés productivo de la empresa al que apoya el Estado para generar plusvalía, pero plusvalía que acaba siempre concentrada en unas manos y que acaba con un gran ejército de esclavos del conocimiento, si quieren ustedes. A veces ponen a Estados Unidos como modelo de sociedad del conocimiento. El 77% de los trabajos que se hacen en Estados Unidos no son trabajos cualificados. No tienen nada que ver con, vamos a ver, todo tiene conocimiento, no digamos ni expresión, pero que no está ese plus que ellos quieren hacer creer que produce esa plusvalía. No son trabajos vinculados directamente con eso. Las sociedades de conocimiento capitalistas, ¿qué es lo que buscan? Poner a los trabajadores cualificados al servicio de la producción de los capataces de la hacienda del conocimiento, sean científicos que estén produciendo una tecnología, o sean profesores, o sean juristas, o sean, para producir plusvalía ideológica muy rentable al servicio de ellos. Ejemplo clarito, además como tiene control. Miren, yo soy de origen español y ahora estoy avergonzado y dolido por lo que está pasando allá en mi país. 50% prácticamente en algunas regiones, pero 40% de la gente joven que está en las universidades no tiene trabajo, ni expectativas de trabajo. Y cuando salen, algunos con su licenciatura, con su maestría, que han costado sudor a los padres, van a poner, y alguna gente muy talentosa, va a poner por salario prácticamente que apenas dan para pagar el apartamento, su capacidad a estos capataces del conocimiento. Si el prototipo de sociedad del conocimiento es la sociedad dictatorial del conocimiento de Corea, o si el modelo de la sociedad del conocimiento es la de Monterrey en México o es la de Estados Unidos, eso
significa que con el dinero del pueblo se están, digo, por ejemplo, por hablar, si la ciudad del conocimiento de Yachi, por concretizar acá, va a ese modelo, significa que con el dinero de ustedes, con el dinero del pueblo, se van a formar a los capataces que dentro de unos años van, y ahora bien pagados, van a oprimir al pueblo. Esa oligarquía, esa élite cognitiva, esa élite del saber que va a apropiarse del saber para explotar a la gente. Si ese es el modelo. Entonces hay que tener clarito que este concepto de sociedad del conocimiento que aparece en los años finales de los años 70, aunque siempre todas las sociedades fueron así, pero digamos como concepto aparece a finales de los años 70, y que como sociedad del conocimiento quiere hacer creer que todo es igual, sociedad del conocimiento, y que no distingue, y que no bautiza. Si vamos a ese camino peligroso, porque lo que estamos haciendo es reforzar todavía más la esclavitud al sistema y el sometimiento al sistema del capital. Hasta el tiempo libre en el capitalismo es apropiado por el sistema del capital para que incluso el tiempo de ocio y los deseos de ocio sean mercancía que se puede valorizar y que se puede acumular como capital en la circulación capitalista. Hasta eso. Entonces, si es otro proyecto el que queremos, hay que ponerle apellido. Y yo, por lo menos personalmente, saludo que así aparezca en el plan. Otra cosa es que se concretice. Yo creo que está muy verde la cosa todavía, sinceramente. Que se concretice. ¿Qué significa eso en una sociedad socialista del conocimiento? Pero tiene que tener clarito algunas cosas. Una, que el conocimiento es un bien público, que no puede ser sujeto de especulación privada. Así de claro. Yo no estudio para apropiarme un conocimiento que además es inagotable y que crece cuando se comparte, pero que lo hago falsamente escaso para obtener dividendos y aumentar mi posición y explotar a la gente. Sea en medicina, sea en cualquier otra de las disciplinas. El conocimiento es para compartirlo de forma colaboratoria y para de esa manera enriquecerlo. El proverbio africano, lo vuelvo a recordar, dice: el conocimiento como el amor y la libertad crece y florece cuanto más se comparte. No se agota el conocimiento por compartirlo, crece, se enriquece. Pasa como con el amor y pasa como con la libertad. No se agota. La sociedad capitalista falsamente nos hace creer que se agota. Y yo, a través de las patentes, a través de los contratos privados del mercado del capital, me apropio privadamente algo que es público. Y algo que es de todo, que es para la vida de todos. Por tanto, en la sociedad socialista del conocimiento debe haber una ley socialista de propiedad intelectual, por ejemplo. Hay que reconocerle a la gente su derecho a la propiedad intelectual, eso sí, pero eso es una cosa y otra cosa que el señor Bill Gates pues se apropie de un código, lo haga privado por una normativa y obtenga royalties porque su sistema Word, Excel, Office y demás pues circulan por el mundo y tiene a todo el mercado mundial al servicio de su ganancia. Hay que ir, por ejemplo, a sistemas abiertos. Hay que ir a sistemas de intercambio del conocimiento gratuito, redes de bibliotecas de integración regional para que las investigaciones puedan ir en ese sentido. Y hay que ir también para que la ley de comunicación sea también una ley donde un elemento de la comunicación, que es el conocimiento, porque la comunicación no solamente es de la información y de la opinión, sino también del conocimiento. Por eso decía que escoja en esta parte del conocimiento la ley. Pero que el conocimiento se pueda, a través de una ley de comunicación, compartir. Y países, por ejemplo, como el Ecuador, articulados regionalmente con redes de escuelas, redes universitarias, redes de investigadores, donde el acceso a la investigación y a la información sea gratuito, sea para disponibilidad de todos, y la investigación, los desarrollos, las producciones, las innovaciones sean para la vida de todos, eso genera exponencialmente un desarrollo en los países tremendos, ¿no? Este horizonte es nuevo. Bueno, por ir
concretando al ámbito jurídico. ¿Y qué tiene que ver, o digamos, qué aporta este nuevo horizonte de la sociedad del conocimiento o qué le exige a la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación? Miren, por concretar algunos conocimientos, ¿no?, que se deben de compartir y que la ley orgánica de comunicación debe desarrollar. Ustedes son juristas. En los próximos años será necesario desarrollar una buena jurisprudencia para la aplicación de esta ley, de su reglamento también. Y hay categorías en la aplicación de la normativa sobre la libertad de expresión, sobre la información, categorías que el capitalismo está utilizando y que hay que romper con ellas, porque están dando la guerra desde allá. Por ejemplo, ya en concreto con respecto a la libertad de expresión, categorías sobre democracia, la categoría de orden público, la categoría de seguridad nacional, la categoría de, o la no diferenciación entre hechos y opiniones. La teoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así lo mantiene. La categoría, por ejemplo, de la no sanción de las infracciones de información y menos la penalización de las mismas. Por ejemplo, el papel pasivo de los estados con respecto a los oligopolios y a los monopolios. Todo esto hay que romperlo. Algunos pasos se han dado, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Justicia, y desde el positivismo jurídico se pueden aprovechar, pero hay que ir más allá. Por comentar algunos, y aquí dejo, digamos, como insinuaciones para una jurisprudencia futura que reflexione desde otro marco jurídico y desde otro horizonte jurídico estas visiones del derecho. Por ejemplo, el concepto de democracia que utilizan tanto, porque dicen que la libertad de expresión es la esencia de la democracia, ¿no? Y juegan con estas dos categorías. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia, y prácticamente reduce la democracia a la libertad de expresión, de información. El pacto de Limburgo, los principios de Limburgo, dejan clarito, y esto Naciones Unidas ya lo tiene, desde el positivismo jurídico también se puede hacer aquí una ofensiva. Hay democracia cuando o una definición de democracia asumida, digamos, por los juristas en el ámbito internacional, más allá de esta visión reductiva, liberal del capital, es aquel sistema que materializa todo el sistema de derechos humanos integrado. Desde la Convención de Viena saben ustedes que el sistema de derechos no son los económicos, junto con los civiles y los políticos, los culturales también, el sistema integrado. Por tanto, si no hay derechos económicos y aparentemente puede haber libertad de expresión, no se puede llamar a un país democrático, ¿no? Habría que preguntarse si los Estados Unidos disponen de democracia cuando allí el 98% de la información está poseída por estas 5 o 6 grandes corporaciones mediáticas. Y el pueblo no tiene acceso allí, ni a producir, ni a ser visibilizado, ni a hacer circular, ni a apropiarse realmente de una información veraz, una opinión crítica. Bueno, otro concepto para la discusión dentro de este marco de la nueva sociedad socialista del conocimiento y de la ley, qué conocimiento jurídico sobre la libertad de expresión tenemos pendiente, es, por ejemplo, el de orden público y la seguridad nacional. Bueno, de nuevo, los principios del Limburgo dejan claro que orden público no es la paz de los cementerios. Cuando un pueblo se moviliza, por ejemplo, porque son insatisfechos sus derechos económicos, culturales, quien está violando el orden público ahí es el Estado. No puede el Estado falsamente arguir el orden público porque quiera paz en las calles para incumplir con estos principios, con estos derechos económicos y decir que en nombre del orden público restringe en algunos casos la libertad de expresión o para hacer posible la libertad de expresión violenta o no cumple con estos principios.
Otro es desmontar esta mentira que la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene, y que es muy común en algunos medios también. Y es decir que, miren ustedes, no hay hechos sino solo opiniones, y como no hay diferencia entre hechos y opiniones, no se puede pedir a un periodista, a un comunicador, que intente verificar la información, porque toda información al final es una interpretación subjetiva. Entonces, no diferencian entre información y opinión, la confunden interesadamente. Es una mentira que en otros lugares y en otras jurisprudencias, por ejemplo, en la jurisprudencia internacional de derechos humanos, el espacio internacional de los derechos civiles y políticos, las observaciones de los comités respecto a la libertad de expresión dejan claro que si hay hechos y que la información tiene que ser diferenciada de la opinión, a la información se le puede pedir ser veraz, a la opinión, bueno, que no violente los derechos del otro y tal, pero si quiere ser una opinión asentada en la realidad, también tiene obligaciones de contrastar esa opinión con los hechos. Pero la información sí se le puede pedir la veracidad. La Comisión Interamericana se opone a este principio y dice que es un obstáculo pensar que hay que estar pidiendo la veracidad de la información y que eso puede poner en riesgo la libertad de expresión. Eso ideológicamente no se sostiene, filosóficamente tampoco, y jurídicamente en otros ámbitos, por ejemplo, el Seminario Europeo de Derechos Humanos tampoco lo sostiene, diferencia entre hechos y opiniones. En ese sentido va la ley en Venezuela, va la ley aquí también, cuando habla de la comunicación veraz. Otro elemento para la reflexión es la protección judicial de los funcionarios públicos y también del honor y de la honra. No porque se sea un funcionario público se puede criticar injustamente y hacerle perder, digamos, su dignidad, su fama, injustamente, simplemente porque hay un linchamiento mediático político detrás contra ese funcionario público. Que tiene que tener más amplitud su recepción de la crítica, sí, pero que eso signifique que se puede difamar y que no haya sanción ninguna. En todo caso, en el peor de los casos, una sanción administrativa, pero incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere que incluso ni siquiera se evite, si puede ser, la sanción económica, simplemente con una rectificación. A veces es muy poco para que ya se destruye la honra de una persona. Puede ser un funcionario público, puede ser un médico en un hospital público, que un grupo de pacientes, porque políticamente tengan algún problema con él, injustamente quieren difamarlo, ¿no? Hay también, para aquellos que dicen que la libertad de expresión no tiene límites, hay límites a los discursos y hay prohibiciones e incluso sanciones penales para ciertos discursos. Y la comunidad internacional no se ha llevado las manos a la cabeza, se la llevan acá y acusan al presidente Correa o a Chávez de que son dictadores. Miren, discurso en los medios está prohibido, no se puede. Un discurso que atente contra la moral o la dignidad del menor, que anime al odio, a la xenofobia o al genocidio. O que en algunos casos, por ejemplo, promuevan, por ejemplo, pornografía infantil. Esos discursos o libertad de expresión están prohibidos y son sancionados. Y en algunos países, por ejemplo, el discurso público que niegue genocidio, o en el caso concreto, el holocausto nazi, está penado con cárcel en Austria, en Alemania y en otros países de la Unión Europea. Nadie se lleva las manos a la cabeza. Una persona públicamente, si yo salgo, vivo en Alemania, estoy aquí delante de ustedes y digo públicamente que el holocausto nazi no existió, voy a la cárcel.
puede ir a la cárcel. Así está tipificado. Hay límites. La libertad de expresión tiene límites. Y no nos deben vender este cuento de que la libertad de expresión no tiene límites y que quiere presentar a la normativa en América Latina como la más garantista porque no le pone límite a la libertad de expresión. Ser garantista no significa no tener límites. Ser garantista significa ponerle los límites para evitar ofender de forma irreparable a otro, o en este caso, incitar al odio o al genocidio o a la discriminación, ¿no? Luego, para ir concluyendo, sobre la censura previa. La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador niega o se pone en contra de la censura previa, pero es que en algunos casos la censura previa es necesaria y tampoco hay que llevarse la mano a la cabeza. Por ejemplo, si se va a publicar algo que atente contra la seguridad nacional o contra la dignidad de un menor o que quieran revelar procesos judiciales, ahí la censura previa garantiza, por ejemplo, la imparcialidad judicial, garantiza el derecho del menor, garantiza la seguridad nacional. ¿Está mal la censura previa en esos casos? Yo creo que no. Si está bien regulado, y claro, no se hace un uso arbitrario de esto por parte del poder. Y para concluir, la prohibición de los oligopolios y de los monopolios de la información está reconocida por la Corte Interamericana de Justicia, por la Corte Americana de Justicia, Interamericana de Justicia, que prohíbe que no solamente a veces el Estado el que viola la libertad de expresión, sino las corporaciones mediáticas que por intereses mercantiles, directa o indirectamente, con censura directa o indirecta, impide la libertad de expresión. E invita a que se resuelvan, con intervención del Estado, se resuelvan estas situaciones. Por tanto, leo por terminar, la Corte dice, en términos de la Corte Interamericana, la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común y es el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza la circulación máxima. Por ello, el Estado debe impulsar al mayor grado posible el pluralismo informativo para así lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrenten el poder de los medios. Un modo para esto es la democratización de los medios, de la creación de los medios, de la producción de la noticia de los medios, de la gestión de los medios y de la propiedad social de los medios. Por tanto, resumiendo, la Ley Orgánica de Comunicación es un instrumento, una mediación imprescindible para el proyecto político que no debe ser del gobierno, proyecto político nacional que por mayoría refrendada en las últimas elecciones, el pueblo se ha dado, de construir ese socialismo que a lo mejor va más allá de incluso lo que ese socialismo de vivir, de lo que el gobierno en algunos casos entiende, y a esa sociedad socialista del conocimiento si no queremos quedarnos digamos, en la hacienda de la extracción de plusvalía ideológica del capital. Para dar esos pasos necesitamos este instrumento. No es el mejor de los posibles, es un instrumento válido que tendrá que ser completado por el reglamento y por una jurisprudencia posterior. Pero yo creo que si no se ve la ley dentro de este marco político también, como digo, de estos otros textos normativos que orientan la aplicación de la ley, como se ve que la ley aparece por arte de magia, cae y no entiende el contexto político donde se están jugando estos derechos a la información, a la opinión y al conocimiento, que son derechos y bienes públicos. Para cerrar, termino con las palabras estas del proverbio africano, ¿no? El conocimiento, en este caso diríamos la información, la opinión, el conocimiento también, la comunicación, como el amor y la libertad crecen y florecen cuanto más se comparten. No son bienes escasos,
no se agotan con el consumo y son necesarios convertirlos en bienes públicos de forma efectiva. Bueno, yo lo dejo acá y ahora sí, si hay unos minutitos para alguna pregunta de ustedes, con mucho gusto, antes de terminar mi servicio. Gracias. ¿Una pregunta? Pregunten sin vergüenza y sin miedo. Yo sé que algunos de ustedes que ideológicamente se encuentran contrarios al gobierno, habrán pensado, bueno, esto que está defendiendo el gobierno, los derechos. Yo no estoy defendiendo al gobierno, entiendo objetivamente que, por ejemplo, el linchamiento mediático puede ser una regulación jurídica que se le puede venir en contra al gobierno si él utiliza los medios para acabar también con un oponente, por ejemplo. Si él utiliza, digamos, hacer las campañas en los medios públicos del Estado para acabar violando los derechos del oponente, violando sus derechos y de una forma sistemática. Digo, entonces pensar en esos términos, digamos, yo creo que nos impiden ver más allá. Hay que ir un poco al contenido de la materialidad, analizarlo, ver en qué horizonte se mueve y qué aporta, y cuáles son también sus limitaciones. ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, por lo menos les voy a preguntar yo. ¿Algo de lo que he dicho se entendió? Sí, bueno, por lo menos que el silencio no sea porque no se entendió, porque eso me iría un poco conversar, pero si se entendió algo, bueno, es todo. Doctor, una pregunta. Esta nueva ley de comunicación, de alguna manera... Perdón, doctor, ¿está que no la ves? Acá. Que de alguna manera ha ido a normar quizás los medios de comunicación para que no se excedan de la información que se transmite. Pero también sí ha normado en parte para el pueblo colombiano. Podemos decir de que el gobierno, en cambio, sí utiliza una información como para llegar a este pueblo y tratar de en todo caso, que no olvide estos acontecimientos que se han dado en el pueblo, quizá en contra del Estado. Que a lo mejor esta ley se debería aplicar, como usted lo dice, de una manera correcta para que la información llegue como debe ser. ¿Usted cree, doctor, de que esta ley garantiza justamente el derecho a la expresión de los ciudadanos? A ver, el riesgo de que un gobierno acabe apoyándose en una ley que es del Estado y acabe utilizando los medios públicos para que salga su visión, su interpretación y ocultar otra, siempre va a estar. Es una tentación que tiene el poder. Ahora, yo veo virtualidades en la ley, es decir, que el 34% de la frecuencia y del espacio radioeléctrico se le den a medios comunitarios para que ellos den su visión. Ahí el gobierno lo tiene difícil conseguir el control. Cualquier gobierno tiene, si realmente se dan pasos en el fortalecimiento popular mediático de este 34%, apenas en el Ecuador era el 0,2% del acceso comunitario a los medios, el 0,2%. Mire usted, si se da el paso y se materializa realmente al 34%, tendríamos una pluralidad de voces críticas, donde es difícil ocultar la verdad y es difícil ocultar las críticas legítimas al ejercicio del poder. Yo creo que eso es una parte. Luego, los medios públicos, los medios privados, el otro 33% de los medios privados no van a tener el control, no van a estar controlados por el Estado. Ahí hay otra voz. El Estado se reserva una parte que yo creo que, no el gobierno, el Estado se reserva una parte
que yo creo que también es necesario porque hay que garantizar la calidad de la información. Eso significa programas que no son a lo mejor económicamente rentables, programas educativos, programas de recuperar, por ejemplo, la memoria histórica del propio pueblo, programas de enlaces en el ámbito del conocimiento, ojalá llegase eso, de utilizar la televisión también como una especie de universidad para lugares alejados, donde no hay acceso o es difícil el acceso, ¿no? Y tener las aulas en la casa. Es decir, para eso es bueno también que se utilicen los medios, ¿no? Y yo creo que una parte que se ha contestado está bien. Si se aplica, y ahí es donde también la Contraloría Social por parte de los ciudadanos es donde tiene que movilizarse. Si en los próximos años se consigue esta distribución trinitaria, si quieren, de los medios, yo creo que es difícil que haya una hegemonía gubernamental de la voz, porque no lo va a poder, no va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Entonces yo creo que hay que explotar este instrumento jurídico y hay que aplicarlo. Claro, si no hay solicitudes de radio o televisiones comunitarias, de comunidades organizadas, de pueblos organizados, pues se tiene ahí una gran riqueza que tampoco a veces los medios privados quieren visibilizar, ¿no? Porque ellos van en su lucha política y en su campaña política y olvidan también realmente al interés ciudadano que no sale, el interés de los trabajadores, de los agricultores, de poblaciones indígenas, el pueblo llano, sus inquietudes directas de la vida cotidiana, las necesidades insatisfechas. Eso muchas veces no llega. Ni ellos producen noticias, ni la hacen circular, ni se valora lo que dicen, ni son actores en los medios. Yo creo que aquí tienen una gran oportunidad. Y bueno, hay que esperar, lleva 3 meses, el proceso hay también un compromiso por una discriminación positiva, digamos, por una actuación positiva para fortalecer prioritariamente a estos medios comunitarios. Pues hay que coger el guante y decidir que al menos no se lo cumplan. Y después ver, acabar con la tentación totalmente, buscar un sistema jurídico que acabe, eso prácticamente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Esta es una instrumentación que hago ayuda, pero tener la seguridad de que no va a haber la tentación de utilizar los medios públicos estatales, eso es complicado. Hay que contrabalancearlos de alguna manera y es un camino apropiado. ¿Alguna pregunta? Gracias, señores. Bueno, aquí les voy a dejar, son 11 libritos pequeñitos sobre esta propuesta de la Sociedad Socialista del Conocimiento. Son gratis porque el conocimiento es gratis, hay que compartirlo, no se cobra. Ahí está, no tengo más porque me manda más. Entonces, cuando se quieran terminar. Agradecemos la presencia del PhD Antonio Salamanca y queremos hacerle una entrega de una placa honorífica. Estará a cargo de la doctora Jacqueline Quijano, asesora jurídica de la Dirección de Educación de Bolivia. La placa dice como sigue: el Foro Nacional Internacional Académico de Derecho. Por favor, hagamos silencio a los presentes, por favor. El Foro Nacional Internacional Académico de Derecho confiere el presente reconocimiento al PhD Antonio Salamanca por su participación en el 5º Seminario Multidisciplinario de Derecho como expositor y por su valioso aporte al conocimiento. Firmado el 26 de septiembre de 2013. Señora, no sé con qué derecho copia. ¿Qué es esto? Posteriormente les vamos a hacer llegar más libros después, ¿ya? Ya le voy a dar ya un ratito ya.
Para continuar con nuestras jornadas académicas, tenemos la intervención del máster Carlos Herrera con su tema Investigación Jurídica. El máster Carlos Herrera ha obtenido los siguientes títulos en su formación académica. Es profesor de enseñanza media, especialidad Historia y Geografía, obtenido su título en la Universidad Nacional de Chimborazo. Es doctor en Ciencias de la Educación, Convención en Investigación y Planificación Educativa, obtenido su título en la Universidad Técnica Particular de Loja. Además de abogado de los juzgados y tribunales de justicia, obtenido su título en la Universidad Nacional de Loja. Los títulos de posgrados obtenidos por el máster Carlos Herrera son: él es magíster con mención en docencia universitaria e investigación, obtenido su título en la Universidad Nacional de Chimborazo. Su formación profesional ha trabajado en la Universidad Nacional de Chimborazo como ayudante del Departamento de Reproducciones. Además ha sido asesor de la planificación del Patronato Municipal de Amparo Social en el Cantón Guam, y además también coordinador de planificación de cooperación y participación ciudadana en la Corporación de Participación Ciudadana de Riobamba. Presidente de la Asociación de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad Central del Ecuador, Extensión Riobamba. Asesor de la FEUE Riobamba, Universidad Central del Ecuador, Extensión Riobamba. Ha sido supervisor docente de prácticas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Asesor de planificación del Patronato Municipal de Amparo Social de Cantón Guam. Miembro de la Comisión de Investigación de la Facultad de Cultura Física y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo. Miembro de la Comisión de Investigación de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Miembro de la Comisión de Investigación de Expertos de la Universidad Nacional de Chimborazo. Miembro del equipo de investigadores de la misma universidad, jefe de la Junta de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, director del Ciclo Nacional de Conferencias, Cuestiones Contemporáneas de Derecho Constitucional, Penal y Administrativo, director del proyecto de investigación Consecuencias de la aplicación de justicia indígena en adolescentes infractores en las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo. Ha escrito varios libros de consultoría y varias publicaciones. Para todos ustedes, con un fuerte aplauso, recibamos al máster Carlos Herrera. Permítanme expresar un agradecimiento a la doctora Marilena Zamora por haberme invitado a ser parte de este evento académico jurídico. Un fraterno saludo a todos los compañeros exponentes nacionales y extranjeros que me antecedieron y que están por dar sus ponencias en días anteriores. Un saludo especial y mis felicitaciones a todos ustedes por haber asistido a este evento jurídico académico y, como no puede ser de otra forma, a los estudiantes de la institución a la cual me debo yo, la gloriosa Universidad Nacional de Chimborazo. Interesante la ponencia del doctor Salamanca, y hablaba mucho de la sociedad del conocimiento, pues en nuestra Constitución habla mucho de la sociedad del conocimiento. Esa sociedad de conocimiento que en algún momento a las y los ecuatorianos nos permitirá vivir, como dice el Pica, suma causa, buen vivir. Para ello hay que prepararse, para ello hay que investigar, para ello hay que crear conocimiento, y eso es lo que ustedes están haciendo con asistir a estos eventos. El día de hoy quiero tratar un tema sumamente muy importante, especialmente para quienes tenemos el hábito de estar en continua preparación y formación, para quienes quieren obtener su título profesional o quieren alcanzar a tener un grado académico más en su vida profesional. Hablamos acerca de la investigación jurídica. Y desde mi punto de vista,
la investigación es la estrategia más idónea para llegar a alcanzar y formar parte de la sociedad del conocimiento. Nadie en la faz de la Tierra puede decir que no es un investigador. Todos en algún momento de nuestras vidas, en cada instante hacemos investigación si tomamos como en cuenta que investigar es sinónimo de averiguar, de preguntar, de indagar. Que los científicos y los teóricos lo hayan dividido a la investigación en investigación científica, que es aquella investigación que se caracteriza por la aplicación de la metodología de la investigación científica, es muy diferente. Pero todos nosotros somos por naturaleza investigadores. La siguiente, por favor. Existe una controversia en varios investigadores, en varios escritores, al momento de definir lo que es un problema y lo que es un tema de investigación. Muchos de ellos confunden la terminología. Para mí, el tema es muy distinto del problema de investigación. De un tema de investigación pueden surgir varios problemas de investigación. Por ejemplo, yo hablo acerca del tema el volcán Tungurahua. Y este tema de investigación lo pueden encontrar en textos, en libros, en la prensa y en otros medios de comunicación. Pero de este tema yo puedo estructurar varios problemas, como por ejemplo el proceso evolutivo del volcán Tungurahua y su incidencia en el desarrollo económico del Cantón Penipe. O puedo también realizar una investigación sobre la caída de ceniza del volcán Tungurahua y su incidencia en la salud de los habitantes del Cantón Penipe. Y así sucesivamente puedo estructurar varios problemas de investigación. Cuando hablamos nosotros en nuestra universidad de temas, significa que voy a hacer una investigación documental bibliográfica. Pero cuando hablamos de problemas, significa que voy a hacer una investigación que, de acuerdo a la complejidad de la investigación, puede ser un enfoque cuantitativo o puede ser un enfoque cualitativo. Por ello, para no confundir al estudiante, para no confundir al maestrante, al doctorado, mejor es utilizar el término título de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es un hecho, es un fenómeno, es una situación que requiere de una solución. Tomando en consideración esta conceptualización, a los problemas no hay que huirlos, a los problemas hay que enfrentarlos. Y si nosotros estamos pensando en ingresar en la sociedad del conocimiento, debemos leer a Miguel Ángel Cornejo, que en su libro Éxitos dice: solo los mediocres dicen no puedo. Por tanto, quienes queremos ingresar a esa sociedad, tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacer ciencia, tenemos que construir conocimiento. Pero ese conocimiento no solo debe estar centrado en lo cognitivo de la persona. Ese conocimiento debe permitirle a la persona desarrollar todas sus capacidades motoras, sus capacidades afectivas, y de ese modo podrá dar solución a los problemas del entorno. ¿Cómo surge un problema de investigación? Muchas veces nuestros tutores, nuestros profesores en investigación nos vuelven compleja la estructuración de un problema de investigación. Y un problema de investigación puede surgir de una conversación
Yo puedo reunirme con un compañero jurista y hablar acerca de las audiencias fallidas y cómo las audiencias fallidas violan el principio de celeridad, y puedo estructurar un problema de investigación. O puedo ponerme a conversar con un amigo indígena y a través de un diálogo llegar a determinar si algunas prácticas ancestrales que se dan en la aplicación de la justicia indígena no caen en el delito de odio. Entonces yo puedo estructurar un problema en base a una conversación. Estos seminarios son los momentos propicios para que ustedes despejen cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre un determinado tema. Estos seminarios, estos talleres, estos cursos tienen un objetivo primordial: el capacitarnos. Y ahora que se habla mucho con nuestro presidente de la República, Rafael Correa Delgado, acerca de la meritocracia, y que personalmente lo comparto, porque deben estar en las dependencias, en las unidades, como jefes departamentales, quienes verdaderamente se han quemado las pestañas, y no quienes a dedocracia están ubicados en los puestos sin saber lo que hacen. ¿Cómo se estructura un problema de investigación? Un problema de investigación se puede estructurar en base a una variable, se puede estructurar en base a dos variables, o se puede estructurar en base a tres variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un aspecto que puede cambiar, que está en constante cambio. Por ejemplo, un problema de investigación con una variable: el alcoholismo juvenil en la ciudad de Riobamba. Ese es un problema con una variable, es decir, con una causa. Un problema con dos variables: el alcoholismo juvenil y su incidencia en la seguridad ciudadana de los habitantes de la ciudad de Riobamba. Y tenemos un problema con dos variables. Y puedo también formar un problema con tres variables, en este caso con la variable interveniente. Sería la delincuencia juvenil a causa de los divorcios de los padres y la inseguridad de los habitantes de la ciudad de Riobamba. Y tengo un problema con tres variables. Cuando nosotros estructuramos un problema de investigación, o para estructurar un problema de investigación, debemos observar las normas, las reglas que nos exige la institución donde nosotros estamos educándonos. Por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional de Chimborazo, de acuerdo al reglamento, el problema de investigación debe estar estructurado en dos variables: una variable independiente y una variable independiente, es decir, una causa que da origen al problema, al aparecimiento del problema, y el efecto o la consecuencia que puede causar la variable independiente. Una vez que yo tengo estructurado mi proyecto de investigación, mi problema de investigación, procedo a estructurar, procedo a diseñar el perfil o el proyecto de investigación. El proyecto de investigación, que no es más que una guía que utiliza quien va a ser investigador, en donde va a encontrar una serie de actividades que debe cumplir para llegar a la consecución de los objetivos que se han planteado dentro de un proceso investigativo. Ese es un proyecto de investigación. Lastimosamente, varios escritores han creado una multiplicidad de tipos de proyectos. Hay proyectos educativos, proyectos curriculares, proyectos de aula, etcétera, 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 que confunden.
yo identifico dos tipos de proyectos. El proyecto de investigación social y el proyecto de intervención económica. El proyecto de investigación social que tiene como objetivo dar solución a los problemas de la sociedad y los proyectos de intervención económica que tienen como fin un rédito económico, es decir, crear o aumentar el capital de una empresa. Siguiente, por favor. Esta es otra de las cosas que hemos asumido los ecuatorianos, que no es propio de nosotros los ecuatorianos. Esto de las normas APA es de la Asociación de Psicología Americana. Y son normas, son reglas que nosotros debemos observar y aplicar con el objetivo de no tener problemas legales por plagio. Lo más importante de estas normas APA, desde mi punto de vista, son las citas. Estas normas APA nos indican cómo debemos poner una cita cuando hemos copiado un texto que no pasa de 40 palabras y cómo debemos poner una cita cuando el texto lo hemos copiado y sobrepasa de 40 palabras. Por ahí es la importancia, evitarnos problemas legales, específicamente de plagio. La próxima, por favor. El esquema del proyecto de investigación. Ojalá René Ramírez y los señores del CENESID y Semplares estructuren un proyecto, un esquema, un perfil más manejable, porque el objetivo de la investigación no son los esquemas. El objetivo de la investigación es la propuesta, los resultados que yo obtengo y que pueden cambiar y evolucionar mi sociedad. Pero lastimosamente nos ponen esquemas y perfiles que la mayor gente de profesionales y estudiantes le cogen odio a la investigación por estos famosos esquemas. Que el planteamiento del problema, que la formulación del problema, que las preguntas directrices, que la justificación, que el definición de términos básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacen, como vuelvo y repito, es que el estudiante profesional huya de la investigación. Y esta es una de las razones para que la universidad pública tenga un bajo índice de producción científica. Hacemos por favor. Algo importante dentro de una investigación, sin duda, son los objetivos. El objetivo general que me permite conocer, que me permite dar a conocer cuál es el propósito global, qué es lo que yo quiero alcanzar con mi investigación. Los objetivos específicos que se constituyen en las actividades que yo debo desarrollar, que yo debo ejecutar para alcanzar el objetivo general. Y yo también describo los objetivos propositivos, que son las estrategias de solución a los problemas que nosotros vayamos detectando a medida que la investigación va avanzando. La fundamentación teórica. Para algunos investigadores la fundamentación teórica es lo más importante de un trabajo investigativo. Puede ser, pero cuando esta investigación tiene un enfoque cualitativo. Pero lastimosamente en nuestro medio estamos confundiendo lo que es la fundamentación teórica. Pensamos que la fundamentación teórica es control-C, control-V, copiar de los textos o bajar del internet. Eso no es fundamentación teórica. La elaboración de la fundamentación teórica de un trabajo investigativo le permite al investigador, a más de conocer a ciencia cierta sobre lo que está investigando, le permite rechazar, le permite aceptar o le permite aumentar la teoría. Ese es el objetivo de la fundamentación teórica. Las hipótesis. Le había leído a Elías Mejía, un investigador peruano, que decía que las hipótesis son lo fundamental de la investigación. Es la esencia de la investigación. ¿Cómo les puedo decir?
acepto el pensamiento, pero no lo comparto. Porque ¿qué tal si en una investigación yo no tengo hipótesis y solo tengo objetivos? Operacionalizo los objetivos de nada. ¿Sí? Pasemos por favor. Ya habíamos hablado de las variables. Lo fundamental de las variables de un proceso investigativo es que nos da a conocer las unidades centrales, nos da a conocer el tema central, de dónde salen los subtemas que permitirán estructurar adecuadamente la fundamentación teórica. Son los temas centrales las variables. Y de los temas centrales se sacan los subtemas que permiten, como repito, tener un marco teórico, una fundamentación teórica de un trabajo investigativo. La operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables tiene una importancia. Si nosotros operacionalizamos bien las variables, podemos determinar con facilidad los temas y subtemas que podemos tratar dentro del marco teórico. Si nosotros operacionalizamos bien las variables, podemos tener una guía que nos permitirá estructurar adecuadamente las preguntas o los ítems que podemos considerar en los instrumentos de investigación. Y si operacionalizamos bien las variables, nosotros podemos conocer qué técnicas y qué instrumentos de investigación debemos aplicar en el proceso de investigación. Por tanto, la operacionalización de las variables es la descomposición conceptual y metodológica de las mismas. Y como les dije, sirve para esas funciones, para la fundamentación teórica, para los ítems de los instrumentos de investigación y para saber qué instrumentos de investigación debo aplicar en un proceso investigativo. Siguiente, por favor. A través del avance de la ciencia y de la tecnología y de la evolución misma de la sociedad, varios autores nos presentan diferentes métodos que nosotros podemos utilizar en un proceso de investigación, diferentes tipos de investigación y diferentes diseños de investigación. Lo que ustedes están viendo en la diapositiva es una correlación de lo que dice Hernández y Batista en su libro Metodología de Investigación y lo que dice Lucas Achille en su libro de Métodos de Investigación. Tenemos los métodos que etimológicamente son pasos, el recorrido que yo debo seguir para llegar a alcanzar el objetivo. El tipo de investigación que se establece en base a los objetivos que yo quiero alcanzar y que es una característica específica de mi trabajo investigativo. Y el diseño de investigación es la característica general que pues determina la complejidad o no de una investigación. Aunque ustedes no lo crean, realizar investigación con un enfoque cuantitativo es más fácil que hacer una investigación con un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque estudiar el fenómeno social es muy complejo. Un problema social no se repite dos veces, como por ejemplo en las ciencias duras, en la química, en la biología. Por eso es más complejo investigar en una investigación de enfoque cualitativo. Pasemos por favor. La población y muestra. Otro de los aspectos que prácticamente a muchas personas nos molesta, porque yo puedo trabajar con una población seleccionada de manera manual, pero a nosotros nos presentan fórmulas para poder sacar la muestra de la población. La población e investigación son todos los elementos
que están directamente involucrados en el problema que vamos a investigar. Dicho de otra forma, son todos los fenómenos hechos, incluido el hombre, que es objeto de estudio. Si nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿qué es el objeto de estudio? ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en la investigación? Podemos decir que los elementos que intervienen en un proceso investigativo esencialmente son 4. El sujeto cognoscente, que es el investigador, que quiere conocer sobre el objeto, sobre el hecho, sobre el fenómeno. Tenemos el objeto por conocer, como les vuelvo a decir, que es el fenómeno hecho, los recursos y los materiales que utilizamos los investigadores para llegar al conocimiento, y finalmente el resultado. El resultado, que es el conocimiento que nosotros llegaremos a obtener luego del proceso investigativo. Nosotros pensamos que de la investigación documental y de la investigación de campo se desglosan o se desprenden los demás tipos de investigación. Para mí, los únicos 2 tipos que deben existir es la investigación documental y la investigación de campo. Y de estos 2 tipos de investigaciones se desglosan todos los demás tipos de investigación. En la Universidad Nacional de Chimborazo, para la obtención del título profesional de 4º nivel, el estudiante tiene que hacer tanto investigación documental como investigación de campo. Investigación documental lo hace cuando estructura el capítulo 2 marco teórico, investigación de campo hace cuando estructura el capítulo 3 marco metodológico con la aplicación de instrumentos de investigación. Hacemos, por favor. Tenemos las técnicas para el procesamiento, análisis e interpretación de resultados. Esta etapa de la investigación es elemental. ¿Y por qué digo que es elemental? Porque de este proceso, en esta etapa, nosotros empezamos a reconstruir, a estructurar lo que son las conclusiones y en base a ellas las recomendaciones. Una vez que nosotros hemos aplicado los instrumentos de investigación a la población involucrada, procesamos esta información. Para ello hoy existen varios paquetes informáticos que con facilidad nos permiten obtener frecuencias, porcentajes y medidas estadísticas que nos permiten comprobar con facilidad las hipótesis. Antes lo teníamos que hacer a través de forma manual, a través de la regla de 3. En la interpretación de los resultados, nosotros debemos dar a conocer la apreciación del encuestado o del entrevistador. Y si nosotros estamos de acuerdo con esa apreciación, lo podemos aceptar. Y si no, debemos discutirlo. Y de esta forma vamos construyendo, a más de las conclusiones, un nuevo conocimiento. Finalmente, tenemos el informe de investigación. Aquí también hay un desconocimiento y una mala utilización de la terminología. En las universidades de Europa, a la tesis se le denomina al conocimiento que el investigador descubrió. Y ahí sí podemos hablar de una defensa de tesis, porque por supuesto es mi teoría, es lo que yo descubrí y lo que yo tengo que demostrar. Pero acá tesis lo dicen al trabajo de investigación
con el cual nos graduamos de profesionales de pregrado. También tenemos dentro del informe de investigación las monografías que, de acuerdo al reglamento de régimen académico, sirven para obtener el título de tecnólogos y técnicos. La tesina, así lo dice el reglamento, sirve para obtener el título de cuarto nivel. Y cerramos la tesis, que son investigaciones netamente comprobables y que tienen como objetivo el descubrimiento de nuevas teorías y nuevos conocimientos. Y de este modo, nosotros defendemos esa teoría. Por ejemplo, un docente en la universidad desea comprobar si el proceso de aprendizaje que exige Semprates, es decir, es mejor que el proceso de aprendizaje que propone un docente. Digamos, yo quiero comprobar que la videoconferencia permite mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a comparación de la clase magistral. Y en un trimestre trabajo con el procedimiento tradicional, la exposición del profesor, la clase magistral, y con las pruebas, por más que lo quieras llamar, es decir, que son reactivos, son pruebas que permiten al estudiante tan solo el desarrollo de sus capacidades cognitivas y conducen a la memorización, olvidándose lo del entorno, olvidándose de sus capacidades afectivas y psicomotoras. Y lo que diría Paulo Freire, seguimos en la pedagogía del oprimido, en lo que el estudiante está esclavizado a seguir un proceso y no tiene libertad para aprender, no tiene libertad para actuar, no tiene libertad para pensar, y tiene que dedicarse solo a pensar lo que está en los textos, lo que dice su profesor, y eso es memorización. Y cualquier prueba, por lo quieran llamar, se centra solo en lo cognitivo, mas no en las otras capacidades. Bien, compañeros, lastimosamente el tiempo no nos da para más. Quisiera, vuelvo a repetir, agradecer a la doctora María Zamora, al Foro Nacional e Internacional. Estos son aspectos muy importantes de tratar y que esperemos que en una próxima ocasión pudiéramos tratar más a fondo. Gracias por su atención. Muy amable. Brillante la intervención del máster Carlos Herrera. Queremos hacerle la entrega de una placa de la que está a cargo la entrega del joven Sebastián López, compañero, en representación de los alumnos de la Universidad Nacional de Chimborazo. Buenas noches, compañeros. Bueno, como siempre lo he dicho, para mí es un gusto subir a este tren a entregar las placas a tan altos exponentes no jurídicos. En este caso es un gran honor para mí entregar la presente placa al maestro Carlos Herrera, quien ha sido parte fundamental de la Universidad Nacional de Chimborazo en cuanto a la investigación. Y hoy en día muchos de nosotros tenemos el gusto de que él sea nuestro maestro y sea quien nos enrumbe a realizar nuestro proyecto de tesis, como él nos manifestó. No me queda más que agradecerle y gracias por su sabiduría y siempre estar brindando sus conocimientos y apoyando académicamente al derecho. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de finalizar, por favor, requiero su atención para informarles que las jornadas del día de mañana de este foro se van a dar inicio a las 5 de la tarde, no a las